Hasi egingo gera, naiz eta gaur komunikabide gutxi etorri diren, espero duguna da kameratatik haratago komunikabidek streamingen bidez jarraituko dutela neurriren batean agerraldi hau. Gaurkoan niretzat ohore bada egia esan iparraldeko autoridadeak hemen Gipuzkoako Foru Aldundian jasotzea, izan ere egitasmo importantea daukate aurretik, eta abuztuaren bostean Baionako zezen plazan Biarritzeko baletak antolatu duen, egingo duen ikuskizun apartaren inguruan prentsaurrekoa da gaurkoa, eta asmoa da guk hegoaldetik askotan iparraldean eta bai Biarritzen edo bai Baionan edo bai Hendaian ezagutzera ematen ditugun bezala hemen antolatzen diren hainbat ekimen kultural beste aldetik ere pertsonak etorri daitezen. Gaurkoan nik uste dut importantea dela deialdi bat egitea, halako ikuskizun aparta baten aurrean Gipuzkoarrok sensible izan gaitezen eta aprobetxatu dezagun aukera hori Baionara joateko. Izan ere ikuskizun aparta izateaz gain espezifikoki antolatutako eta diseinatutako ekitaldia izango da leku horretan, hain leku diferentean garatu ahal izateko, ez? Nerekin batera Kotxe Ezenarro, Hendaiako alkatea noski, eta Euskal Hirigune Elkargoko zinegotzia, baita Joselin Kastainet ere, Biarritzeko kultura zinegotzia, If Ugalde, Baionako kultur zinegotzia, eta noski Thierry Malenden Biarritzeko Malenden baleteko koreografoa. Beraiek esplikatuko dute zertan dan ikuskizun hau, nola antolatu dute elkarlanean udaletxe guzti horiek orain osatzen duten Euskal Hirigune elkargoaren barruan eta kolaborazioan, eta jakin nuenetik Baionako udaletxetik deitu zidatenean esplikatzeko zein garrantzitsua zen beraientzat ikuskizun hau eta zein aurrera pausu importantea emango zuten honekin, iruditu zitzaigun importantea zela aditzera ematea baita hegoaldean ere eta baita Gipuzkoan espezifikoki zenbaterainoko garrantzia edukiko duen tira, hemen ere jakitera eman dadin eta hemengo biztanlegoak ere Baionara salto bat eman eta halako ikuskizun bat gozatzeko. Muy brevemente, simple y llanamente, daros las gracias a todos. Estamos realmente, nos sentimos muy honrados por vuestra visita. Cuando hablamos de la conurbación, cuando hablamos de la eurociudad y cuando hablamos de las colaboraciones transfronterizas, creo que tenemos que también tener en cuenta este tipo de cuestiones, el hecho de que con mayor naturalidad cada vez podamos compartir presentaciones de espectáculos de una cierta magnitud artístico y cultural como es el que hoy nos ocupa, para que los públicos que de forma natural se comparten, y estamos muy acostumbrados aquí en San Sebastián y en el conjunto de Guipúzcoa a recibir visitantes de Iparralde, de Baiona, de Biarritz, de Hendaya, del conjunto de la eurociudad, también se vea correspondido por la visita de los guipuzcoanos y las guipuzcoanas, que tenemos una sensibilidad artística y cultural notable a las convocatorias y a los eventos que organizáis, porque creo que, como en este caso, son de altísima calidad y merece la pena hacer un llamamiento a la población guipuzcoana para que no se pierda este especial espectáculo que, como luego nos explicarán los responsables, pues tiene unas connotaciones muy específicas en un lugar muy particular y con una apuesta en común por parte de la mancomunidad de Iparralde, ¿no? Yo le voy a pasar la palabra directamente a mi amigo Kotxe Ezenarro, como digo, alcalde de Hendaya y concejal de esa nueva mancomunidad, para que haga la presentación. Eskerrik asko, Kotxe. En la Diputación. Si estamos aquí es para presentar este programa que se va a realizar en las arenas de Baiona
Y bueno, con el ballet de Malandin, de Biarritz, que tiene muy buena y fuerte connotación, que trabaja mucho en Europa, en Francia, en Europa, pero también al internacional. Y bueno, con el director que está aquí, Thierry Malandin, el mismo. Es una manera que hemos pensado nosotros de parte de la Mancomunidad País Basque, porque sí soy alcalde de Hendaya, pero también soy delegado de la Mancomunidad du País Basque, de Iparralde, y hemos pensado que ya son 10 años que hay una colaboración muy seguida entre Bayona y Donosti, y en particular con lo que es la temática cultural, y hemos pensado que proponer unos embajadores que tienen fama internacional como le Malandin Biarritz Ballet sería una cosa buena a los 10 años de vuestra colaboración. Y es verdad que hasta ahora pues, ha habido mucha colaboración entre Diputación y Departamento du 64, du Conseil Général o Conseil Departamental. Hay mucha colaboración entre Aquitania, Euskadi y Navarra. Y nuestro presidente en la Mancomunidad de Bayona ha dicho también que teníamos que reforzar, lo que es normal, esa colaboración entre Iparralde y Donosti en particular y la Diputación de Guipúzcoa, claro. Y es en este marco que se presenta, que vamos a presentar, que nos proponemos de presentar un evento particularmente atractivo y que tendrá una connotación internacional gracias a Malandin Ballet de Biarritz. Y bueno, decir que nuestra comunidad de Bayona, que hoy cuenta con 158 ayuntamientos y más de 300.000 habitantes, pues se mete también en esta colaboración que queremos nosotros que exista y persista y siga para adelante entre Donostia y Bayona. Y bueno, los unos y los otros presentarán ahora entrando en detalle cómo se pasarán ese día, pero es un gran proyecto de cooperación y os invitamos todos y habrá invitaciones para las diversas instituciones para que vengan a Bayona aquel día. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Kotxe. A continuación, le pasaré la palabra a la concejala de Cultura de Biarritz, a Jocelyn Castañeda. Ahí. No hablo el vasco y muy malo el español. Aquí. Para nosotros es algo muy importante estar aquí. Antes teníamos una cooperación muy importante, Biarritz y San Sebastián, y ahora con la extensión de nuestro perímetro, se dice, con la comunidad del País Vasco francés. Es algo muy, muy importante, esa relación entre Guipúzcoa y la gran comunidad del País Vasco francés. Por eso me alegro de esa manifestación y las manifestaciones futuras. Eso es la primera, pero me alegro que haya otras después. Y gracias por todo a nuestro maestro Thierry. Muy bien. Le vamos a pasar la palabra a continuación al concejal de Cultura de Bayona, a Yves Ugalde. No tengo nada que añadir. Sobre todo, un placer estar aquí. Decir que Bayona es una ciudad de fraternidad con Donosti y Guipúzcoa. Hace muchos años que trabajamos sobre este ambiente de fraternidad y tenemos aquí la oportunidad de trabajar sobre un tema más preciso. Estamos muy contentos todos de vivir este momento y vamos a ver cómo la Plaza de Toros va a adaptarse a este evento muy particular. Y sé que Thierry tiene dificultades, pero va a surmontarles para esta coreografía que va a ser para él un desafío también técnico, porque en una plaza de toros no se hacen las cosas como un teatro. Thierry, sur les difficultés particulières de la reine. Oui. Bien, bonjour. Oui, la difficulté, c'est que les ballets ils sont initialement prévus pour être donnés pardon, parce que je parle français, mais tout le monde m'entend. Les ballets sont donnés pour être frontalement, c'est-à-dire avec un public, et là, de face. Et là, on va se retrouver qu'un public tout autour, donc il faut une gestion différente de l'espace, mais on va le faire. Sinon, merci de nous accueillir.
C'est vrai que bon, d'une part, le ballet s'inscrit depuis longtemps une relation transfrontalière avec Saint-Sébastien. Là, c'est un peu différent parce que c'est un peu finalement pour inaugurer la communauté, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui va dépasser les frontières à plein de titres. Donc moi, je me réjouis d'y participer, d'être l'ambassadeur de cette belle chose. Et en l'occurrence, on présentera donc trois ballets différents. Et comme le prix des places est attractif, bon, j'espère que beaucoup de personnes vont venir découvrir à la fois les arènes, peut-être, sans doute pas, mais peut-être, on ne sait jamais, et puis le ballet et la danse, voilà. Excusez-moi, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur les ballets? Oui, bien sûr. Non, je ne voulais pas vous embêter. Ça nous intéresse surtout. Donc on va présenter trois ballets. On terminera avec le Boléro de Maurice Ravel. Et sinon, on présente un ballet sur des chansons populaires qui s'appelle Une dernière chanson. Et puis un ballet sur une musique de Vivaldi qui s'appelle Estro. Donc les trois ballets regroupent tous les danseurs. Alors pour l'heure, s'il n'y a pas de malade, 22. C'est-à-dire que ça, on ne sait jamais à l'avance. Excusez-moi, aux alentours, comment ça va être est-ce qu'il y aura des places pour les cars je veux dire, les bus. Les voitures, les bus et tout ça, comment c'est prévu? Oui. On est dans la configuration qu'on adopte souvent pour la temporada taurine, hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas les places de stationnement qui manqueront tout autour des arènes, et en particulier avec le parc Paulmy, qui est juste à côté, et qui a pour habitude et pour vocation de recevoir l'équivalent d'une fréquentation optimale des arènes, à savoir entre 7 8 000 personnes, voire plus. Donc pas de souci là-dessus. Le quartier est organisé et sera organisé pour la circonstance. Oui. Et on peut les acheter où? En ligne ou... Oui, je pense, hein, Karine. Ouais. On peut les acheter à l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Luz, de Bayonne, de Biarritz, sur Digitic aussi, sur Internet, digitic.com. Ils sont en vente déjà? Oui. Vous avez prévu combien de places? Monsieur a dit qu'il y a pour 7000 personnes, 8000 à peu près. Combien de places vont être mises à la vente? Je ne sais pas. On espère 8000 personnes. On espère 8000 ou 9000 personnes. C'est un beau pari. Iruditu zait, elkargoak ezagutzea emateko antolatu dela baleta hau Baionako zezen plazan, hori da? Esan dana, hortarako da, ez da? Elkargoa ezagutzera emateko? Bai, edo ez dakit esan du zerbaitola. Ez, elkargoak antolatu duela edo elkarlanean Baionako udaletxearekin eta bar, elkargoak parte hartu duela antolakuntzan, baino ez dut uste, pregunta si el fin último de la organización de este evento tiene que ver con dar a conocer la Mancomunidad de Iparralde. No, la Mancomunidad de Iparralde lo que hace es participar y colaborar en la organización y en la... Sí. Bueno, pues si no hay ninguna cosa más, desearos la mayor de las suertes, lamentar profundísimamente que mis vacaciones me impidan haceros la visita y conocer y disfrutar del espectáculo, pero bueno, estoy convencido de que será un éxito y ojalá a futuro podáis seguir haciendo este tipo de formatos. Es que Bueno, Gracias.